¿No es? ¿Mm? No, hasta es que es micrófono. ¿Mm? ¿Mm? Micrófono no se alcanza. No, es que el audio está saliendo de aquí. A menos de que tú le pongas que... No, pero así se llama. El que parece audífono. Yo lo estoy moviendo. Pero no sé. No se escucha nada. ¿Qué está escuchando? ¿Sí? Tampoco. No, entonces, hay que tiene que poner conectar audio. Lo intentamos. Lo que vamos a escribir ahí para que se escuche yo con Y acá no hay alguna opción para. No, ahí está. Esto no es. Vamos a ver. La otra.
Buenos días con todos. Bueno, en esta oportunidad, el día de hoy vamos a presentar una charla que fue enviada debido a que el doctor Mario de la Torre, que es el médico oftalmólogo encargado de la charla del día de hoy, se encuentra en Francia y nos envió esta charla para que podamos saber acerca de su trabajo y acerca de cómo el VM, que es la ultrabiomicroscopía, nos puede ayudar en el diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado y cómo lo podemos comparar con los diferentes estudios como es la gonioscopía y el OCT. Y bueno, tengo el agrado de presentar al doctor Mario de la Torre, que bueno, realizó sus estudios de oftalmología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursó sus estudios de posgrado en oftalmología en glaucoma y ultrasonido en Alemania, y bueno, es doctor en medicina y actualmente es director médico de Quantel Lumivirt en Francia, por lo cual nos envió esta charla. Empezaremos con la charla. Que antes no era visible por medio de la evolución. Cosas que son para discutir, se afirma que el bloqueo pupilar lo más frecuente.
Ok, muy buenas tardes. Desde lejos vamos a hablar ahora sobre el VM en el estudio de glaucoma. Obviamente esta es mi declaración de intereses. Y vamos a ver que el VM y el OCT de segmento anterior, que son los dos temas que me tocan, son útiles en glaucoma secundario, de ángulo estrecho y congénitos, pero no es muy útil en glaucoma primario de ángulo abierto, porque aquí la gonioscopía sigue siendo la gran aliada. La utilidad máxima del VM y del OCT de segmento anterior se da en el cierre angular. Y es interesante notar que aquí se piensa que la Tierra es plana, porque toda la teoría del cierre angular se ha determinado únicamente por gonioscopía. Ahora, con estas nuevas tecnologías, se está tomando en cuenta todo lo que sucede por detrás del iris, que antes no era visible por medio de la gonioscopía. Hay muchas cosas que son para discutir. Se afirma que el bloqueo pupilar es lo más frecuente. Sin embargo, la causa y frecuencia del iris plató no es bien conocida, y su mecanismo aún no es muy bien entendido, hasta que no ha llegado el VM para cambiar una serie de paradigmas. El cierre facomórfico muchas veces es esquivo a la gonioscopía y estos métodos auxiliares no sirven. Sin embargo, tenemos que recordar que la gonioscopía es el gold estándar en el estudio del ángulo. Nos da una observación en tercera dimensión. Nos da también clarísimo lo que los otros métodos no hacen, cantidad y naturaleza de la pigmentación. Nos permite ver material exfoliativo, sangre, neovasos, procesos iridianos o disgenesias, y se puede hacer una gonioscopía estática y dinámica por indentación. El problema es que pocos la realizan, y de esos pocos, muy pocos adecuadamente. Pero no hay que tenerle miedo al VM, porque al igual que la gonioscopía es un método de contacto, y mucha gente dice, prefiero el OCT que no contacta. ¿Y la gonioscopía dónde? También. Las clasificaciones como la de Schaffer del ángulo, miren, en el tiempo que se hicieron no especificaba la condición de iluminación, la posición de la mirada del paciente, nunca hubo estudios de validación de técnica posteriores a la publicación ni de repetitividad de escala, de medida intra e interobservador, que ahora son requisitos. Sin embargo, es una verdad escrita en piedra. SPET, me parece a mí maravilloso que SPET haya tenido la imaginación, viendo solamente el ángulo, de ver la posición de inserción del iris. Esto no se veía con la gonioscopía. También nos hablaba de la amplitud y la configuración de la periferia del iris. Todo esto ahora se ve muy bien, tanto con el OCT, pero bastante mejor con el VM. Van Herrick también nos dio una idea de cómo apreciar el ángulo. Sin embargo, por detrás del iris hay mucho más, muchísimo más. El iris, en todos estos métodos de gonioscopía, de biomicroscopía, el iris es una barrera, como estos tapabocas que hemos tenido en la pandemia. Sin embargo, por detrás del iris pueden haber sorpresas, cuidado. Lo que sabemos del cierre angular no es nuevo. Lo nuevo es cómo lo estudiamos ahora. Y lo que está oculto, o lo que estaba oculto anteriormente, y ahora es posible verlo por estos métodos. Ya podemos ver claramente la córnea, la conjuntiva, la esclera, el cuerpo ciliar, la unión de la córnea con la esclera, las fibras zonulares, las fibras ciliocapsulares o orbículo-ciliares, el espolón escleral, lo podemos ver perfectamente y delimitar con una ayuda
a lo que es la gonioscopía. Entonces, VM y OCT de segmento anterior, ambos son útiles, ambos son exámenes auxiliares, complementarios, que tienen ventajas y desventajas. El VM versus el OCT de segmento anterior, pues nos van a dar la idea, y tenemos los ambos equipos, el estudio del ángulo, la cámara anterior y mucho más. Vamos a ver el OCT de segmento anterior, que yo digo es el bonito, es el que tiene las imágenes bonitas. Este es el bonito. ¿Qué ventajas tiene? Luz infrarroja, de no contacto, excelente resolución, desde la córnea a pars coroidea del iris. Ese es el problema, porque detrás hay una sombra. Nos va a dar, a veces un poco difícil la configuración del iris periférico. Lo fácil es que es reproducible y lo puedes delegar. Y eso también está en veremos, ¿no? La desventaja es que es un solo scan, es una reconstrucción, es difícil de evaluar los ángulos superiores e inferiores. Si el paciente tiene poca colaboración, peor, sobreestima ángulos ocluibles, el 10 a 30% porque tenemos pigmento, como en este caso no se ve claro el espolón escleral, y la mayor dificultad es que no ve detrás del iris. El VM entonces es el guapo, y ahí la pregunta, ¿qué es mejor, ser bonito o ser guapo? Y ahí viene la pregunta que vamos a ver al final, la respuesta. La ventaja que el ultrasonido de alta frecuencia es siempre útil. El paciente está en miosis, en midriasis, el paciente tenga opacidades, etcétera, siempre vamos a poder usar. Es portable, porque el hecho de que podemos hacer el examen, la sonda es la que hace el examen, lo hace más fácil. La visión, aún en córneas y medios opacos, una resolución axial de 35 micras y lateral de 60, menor que la del OCT, pero útil. Excelentes imágenes, ve desde la córnea hasta la retina periférica. Tiene múltiples medidas con caliper y es un examen dinámico, no es una foto, es un video. Desventajas, precisa entrenamiento. ¿Qué? ¿Acaso nosotros no necesitamos para todo entrenamiento? Esto no es una desventaja finalmente, porque si queremos hacer cualquier cosa, tenemos que entrenar. Consume tiempo. Otra cosa, ¿es desventaja? No, yo creo que un examen bien hecho, dándose el tiempo necesario, no es una pérdida de tiempo, es un tiempo bien utilizado. Posición supina y en contacto, bueno, hay que echar al paciente y eso se da, lo puede sentar también. No indentación, si usamos copa escleral, y podemos hacer una pseudoindentación para ver la movilidad del ángulo con el clear scan. ¿Cuál es el principal motivo de interconsulta por VM y OCT en mi práctica diaria? Determinación del tipo de cierre angular en un 30% casi, idiotomía que no funciona, 14%, mujer mayor de 40, hipermétrope, ángulo estrecho, descarte de cierre angular facomórfico está en 11%, pero hoy por hoy podría decir que esto está en aumento. Descarte de plató y otras causas. ¿Qué nos permiten el VM y el OCT de segmento anterior en glaucoma? El estudio en vivo del ángulo, la cámara anterior y las estructuras adyacentes. Y es especialmente útil en glaucomas donde la etiología presenta un componente estructural de la cámara anterior. ¿Para qué nos sirve ambos? Para evaluar el riesgo de cierre angular, para determinar el mecanismo que lo pueda producir y para pensar en la solución que podamos tener una vez diagnosticado. ¿Para qué nos sirve el VM? Ve detrás del iris con alta resolución, cuerpo ciliar, surco, zónula de zinc, cápsula de lente, pars plana, el espacio vítreo anterior, donde los equipos ópticos no acceden, y especialmente en medios opacos. Y es un examen dinámico, como dijimos. Miren la resolución, es como si estuvieras haciendo un corte macro, en este caso, adecuadamente, y este es el 50 MHz arriba y el 25 MHz abajo. ¿Cómo se examina? Pues prácticamente hay que hacer un estudio de la cámara y estudio de los ángulos en por lo menos 4 cuadrantes. Ver la relación entre la cámara anterior y el grosor del cristalino, eso es importantísimo para el facomórfico. Ver la inserción de la raíz del iris en el cuerpo ciliar para el plató, la apreciación del arqueamiento del iris para el bloqueo pupilar, la visión del ángulo y el orlo pupilar para el bloqueo pupilar,
y la presencia de signos de plató, el cuerpo ciliar, la inserción, etcétera, el bol del cristalino. Pero olvídense de los números. Los números sirven. Lo que sirve este examen es para dar un enfoque clínico. Las medidas, podemos tener pues la medida de la cámara anterior, 3.3 es bastante buena. Un cristalino según la edad, este es un paciente joven seguramente, y los ángulos si queremos ponerlos en grados o si lo queremos poner en distancia de apertura angular. ¿Qué tenemos que ver? En ángulos sospechosos, obligatoriamente tenemos que hacer el examen en luz y oscuridad. Diferente a la gonioscopía, porque la gonioscopía siempre es con luz. Entonces, los ángulos que vamos a ver con VM son mucho más reales. Los ángulos que vemos con gonioscopía están afectados por la cantidad de luz y la miosis que esto produce. Nos va a dar este examen la información para poder indicar adecuadamente una iridotomía láser en el caso del bloqueo pupilar. La sospecha del bloqueo pupilar. Nos explica la clínica, ¿no? En algunos casos de subfusiones coroideas. Evalúa el iris después de una iridotomía o una iridoplastía y nos da signos de iris plató o signos del facomórfico por aumento del bol del cristalino. Interesante, porque el VM de 50 MHz es una sonda lineal en un campo de examen de 16 milímetros, ocupa toda la cámara anterior, la córnea y la cámara anterior. El foco es de 9 a 11 milímetros, llega perfectamente hasta la cápsula posterior. Y es una sonda abierta que hay que poner o clear scan o un adaptador. A diferencia de la tecnología sectorial, donde si ustedes se han dado cuenta, los haces llegan a la córnea y por su forma, muchos de ellos no regresan al transductor, ¿no? Hay una pérdida de señal. Estas nuevas ondas lineares van a recibir mucho más ecos de regreso y su resolución va a ser mejor, va a ser una mejor imagen. Entonces recomendamos tecnología lineal. Gracias a Dios no necesitamos utilizar esta máscara original, ¿no? De la técnica de Baum. Podemos tener el clear scan y lo que yo prefiero, que es la copa. El clear scan es fácil de usar, confortable para el paciente, lo permite examinar al paciente sentado. Es seguro, si está bien hecho no hay abrasión corneal. El sistema de purgado de líquido es manual, no hay tornillos, pero cuesta y a veces es caro tenerlo en todos los pacientes. Normalmente es descartable, debería ser descartable. De otra forma es esto, una copa que hemos diseñado para hacer el examen. Miren la amplitud de la copa y fíjense, inclusive no necesitas ponerla debajo del párpado, es lo suficientemente fuerte para hacer una buena exposición. Si puedes poner un espéculo, puedes poner una copa. Aquí miren, el paciente está mirando al techo, nosotros agarramos y ponemos agua. Miren la exposición inmensa que tenemos con la copa, lejos del limbo, y en el momento que nosotros ponemos la sonda, inmediatamente estamos obteniendo una pantalla con el examen en tiempo real y vamos haciendo esto adecuadamente. Y la imagen no tiene ninguna forma de artefacto porque el líquido lo hace así de fácil. Y no podemos entrar, salir, hacer lo que queremos, girarla, etc. Enfocar siempre entre esas dos líneas, que es el foco, ¿no? Eso es donde la imagen se ve mejor. Si queremos ver la córnea, bajaremos y cambiaremos la profundidad de la sonda. Miren, ese es un examen dinámico. Fíjense, el paciente está, vemos el surco azulco, vemos el espolón escleral, vemos el iris, vemos el cristalino, de acuerdo a lo que queramos. Siempre enfocamos entre las líneas verdes. Con la copa, miren, es fácil de poner. La ponemos en esta posición, el párpado superior, debajo. Podemos jalar el párpado inferior si penetra bien. Si no penetra, pues no hay problema. Podemos ponerle, como en este caso, en ojos chicos, sobre el párpado inferior. O jalarlo. Y ahí tenemos una mejor exposición. La mayoría de los ojos sí permiten eso, pero si no, se puede poner por sobre el párpado sin ningún problema. Se agrega el líquido, que es agua de beber. Si la puedes beber, la puedes poner, eso está previa anestesia.
obviamente. El ángulo estrecho del cierre angular. El ángulo estrecho o cerrado es una de las causas más frecuentes de glaucoma y tiene una dependencia étnica. Va desde el glaucoma por cierre angular agudo hasta el glaucoma por cierre angular crónico asintomático. Ángulo estrecho, por favor, no es igual a glaucoma. Es un factor de riesgo, al igual que la poca profundidad de la cámara anterior, 2.5 o menos de 3, ya nos está hablando de eso. El ángulo estrecho y la cámara estrecha constitucional se pueden ver en hipermetropía y en iris platón. Y un ángulo estrecho adquirido por la edad, por el engrosamiento del cristalino, puede ser el facomórfico o el bloqueo pupilar. Cuando hay glaucoma por ángulo estrecho, es que ya se ha producido un cierre angular. Ya no estamos hablando del riesgo, estamos hablando del hecho. Este cierre angular, el aumento de la presión, es el que ha causado la neuropatía óptica, con pérdida de capa de fibras nerviosas y capa de células ganglionares, dándole excavación patológica, cambios en el campo visual y, aunque es menos frecuente que el glaucoma primario de ángulo abierto, causa el 50% de la ceguera por glaucoma, por lo tanto, porcentualmente es más peligroso. El cierre angular, ay, 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 qué miedo. Es un villano tremendo. Miren, este se llevó toda la visión del paciente. Realmente es bravo. ¿Y qué pasa? Nos llegan así los vemos, esos cierres y esos ángulos estrechos y esa cámara estrecha. Y habitualmente cuando llega a consulta, pensamos iridotomía. Pero hay algo, casi pavlovianamente pensamos en eso, pero hay algo que hacer, algo más, no actuar por el reflejo. ¿Por qué? Porque si hacemos iridotomía, solo va a funcionar cuando hay un componente de bloqueo pupilar, ya sea puro o asociado a otra condición, asociado al plató, asociado al facomórfico. Si no hay bloqueo pupilar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el cierre angular, que es definido como la posición del iris periférico sobre la malla trabecular, puede ser por bloqueo pupilar. Miren, aquí hay un arqueamiento con aumento de la presión y eso lo cierra. Pero acá hay un cierre que no tiene ningún arqueamiento. Acá no hay presión. Por lo tanto, una iridotomía no va a solucionar esto. Aquí tampoco, aquí es el cristalino. Y este tiene un cierre angular constitucional, a veces con sinequias, a veces sin sinequias, que aunque le hagan la iridotomía, esto no va a funcionar. Entonces, 3 de 4 no van a funcionar como iridotomía. Sin embargo, la iridotomía se hace en 9 de 10 pacientes. Entonces, fíjense para que vean la inconsistencia de hacer un procedimiento simplemente por reflejo, ¿no? La gente dice, no, háganlo, porque eso no hace daño, eso lo hacen en todos lados. No, para tratar hay que estar seguro de qué estás tratando. Entonces, el VM y el OCT van a descubrir la causa del riesgo del cierre angular o del cierre angular, viendo el VM más allá que el pigmento del iris. Antes de planear, entonces, el próximo paso, hay que estar seguro de la causa del cierre angular, porque si hacemos una iridotomía en un facomórfico o un plató, no vamos a obtener resultados. Entonces, las tareas que tenemos con estos medios auxiliares o exámenes auxiliares es identificar qué mecanismo o mecanismos están presentes. Determinar cuál es el mecanismo predominante, determinar la causa secundaria y si existiese, definir si hay una causa terciaria. Nada viene puro generalmente, hay combinación de todo esto. Y entonces, ¿qué buscar para determinar el riesgo del cierre angular o el cierre angular? El trabéculo. El trabéculo es lo que va a estar cerrado y es lo que tenemos que ver. ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos en la gonioscopía, vemos la línea Schwalbe, el trabéculo no pigmentado y por sobre el espolón escleral, el trabéculo pigmentado. Esta es una visión frontal. Cuando hacemos el VM, vemos que el trabéculo está por delante, 500 micras, de esto que es la
¿cómo se llama? Esta línea separa la esclera del cuerpo ciliar, y este punto que llega hacia la cámara anterior es el espolón escleral. A 500 micras por delante está el trabéculo. Por eso es importantísimo ese biomarcador, el espolón escleral, que se ve en el OCT y en el VM con ambos métodos. Aquí se ve muy claro el espolón escleral, pero aquí se ve el SLEM. Entonces, cada uno tiene su ventaja. Y el espolón escleral lo podemos encontrar más claro con el VM, pero el SLEM más claro con el OCT de segmento anterior. Miren, no vemos espolón. Aquí es difícil. El pigmento, el terigio, la pinguécula nos lo opacan. Pero sí vemos el SLEM. Entonces, quizá en el OCT deberíamos variar y comenzar a ver el ángulo del trabéculo a través de la línea Schwalbe, a través del mismo trabéculo en sí, el SLEM. Entonces, hay cosas que se ven, o no muy claras a veces, muy claro en el VM, los quistes con cierre. Los quistes a veces son un poco fáciles si son iridianos, pero si son de cuerpo ciliar, se hace más difícil su visión. En el cierre extremo facomórfico, pues obviamente se ve mucho en el OCT, pero el VM sí nos permite ver un poquito más allá, inclusive la estructura general del cristalino, que aquí está tapada por el iris. Esta parte del ángulo, fíjense, ve, pero, por ejemplo, en ese cierre extremo facomórfico, solo el VM es capaz de ver esta solución coroidea, que cambia totalmente el pronóstico. En el cierre angular hay dos mecanismos, uno muy conocido, es el posterior anterior, y otro poco conocido, el mecanismo anteroposterior. Vamos a verlos ambos. El posterior anterior, la fuerza viene de atrás hacia adelante, y en ese caso son quistes, tumores y hasta perlas de Elschnig que van cerrando el ángulo. En cambio, en el anteroposterior, un poco o casi no conocido, pero real, hay quistes, hay generación lipoidea, como en este caso, hay edema, edema corneal, o este crimen, que son estos lentes cosméticos que bloquean el ángulo cerrándolo mecánicamente y por glaucoma. Son todos mecanismos anteroposteriores. El bloqueo pupilar es interesante porque este bloqueo curva el iris por la fuerza que viene de atrás, por la presión. El bloqueo pupilar, miren, esta fuerza es la que curva el iris y esto es lo que cierra el ángulo. Estableciendo, porque acá hay presión que lo curva, estableciendo una paridad de presiones entre ambas cámaras, vamos a hacer que ese ángulo se abra. Y ahí funciona. En este caso, hay bloqueo pupilar, miren la curvatura, miren el punto de unión del iris con el cristalino, pero además el cristalino también está ingresando a la cámara anterior. Una combinación de bloqueo pupilar más un mecanismo facomórfico. Aquí hubo el bloqueo pupilar fáquico y seclusión pupilar con resultados catastróficos. O un fáquico directo, bloqueo pupilar fáquico. El bloqueo pupilar fáquico y la atalamia puede ser ya sea con un paciente que tenga iridectomía o sin ella. Este es el verdadero síndrome de mala disfunción del acuoso. No es que se va por el vítreo, se va detrás del cristalino empujándolo hacia adelante, entre la hialoides anterior del cristalino. Hay el bloqueo pupilar inverso, en este caso miren, la falta de pigmento en esta zona que hace que la curvatura del iris se cambie por falta de sustentación. Y aquí una iridotomía funciona porque aquí se equipara esta presión que es mayor con esta presión que es menor por detrás del iris. Otras condiciones importantes que ven, un glaucoma facomórfico, como en este caso, cámara estrecha, perfil del iris en contacto con el cristalino anteriorizado, cierre angular, cristalino grande con bolsas intracristalinas que nos están esperando para la capsulorhexis, darlos y saltarnos con una banderita argentina. El glaucoma facomórfico, miren, en este caso el cristalino se introdujo y fíjense las estrías que se ven por el aumento de la presión. Estos son como estar pescando y tener una orca abajo que te está
acechando en cualquier momento. La indicación más útil del UVM para mí es en estos casos del fagomórfico. Porque establecemos una línea espolón-escleral, vemos esta línea hasta la cápsula anterior del cristalino, y desde esta línea otra hacia el endotelio, y si este bol anterior del lente, esta línea amarilla, es más de 1/3 que esta línea roja, ese cristalino es la causa del cierre angular y tiene que ser retirado, porque retirándolo vamos a abrir el ángulo. Queridotomía, queridoplastia, ahí no funciona. Aquí hay que retirar el cristalino. Y el valor que es constante es esta línea espolón-escleral. Es el biomarcador. Y ven acá. Acá se junta, es un cristalino normal, pero grande para este ojo. Y fíjense, con bloqueo pupilar. Entonces, en estos ojos, se nos dijo, bueno, hagamos pues, retiremos el cristalino y fíjense en esta hipermetropía muy grande, yo no sé por dónde filtraba, al momento de hacer la cirugía, colocar el lente en una hipermetropía magna, le corregimos la refracción y le abrimos el ángulo. La línea espolón-escleral se mantiene en el mismo sitio, pero fíjense el cambio que ha tenido la cámara anterior y el ángulo. Esto es lo que llamamos una cirugía glaucopreventiva. El iris plató es otra condición que puede ser configuración, cámara mediana profunda, un iris plano, una raíz del iris angulada, una inserción anterior, y un cuerpo ciliar anteriorizado con colapso del suelo. Ese es el plató completo. Este plató puede ser abierto, como en este caso, ocluible, como en este caso, o cerrado. Y la condición más importante para el cierre angular en el plató no es el cuerpo ciliar que se adelanta, que se ve. El cuerpo ciliar generalmente es estático. El problema es la inserción del iris. Una inserción, no el problema, la solución. Si la inserción del iris es muy anterior, el ángulo va a estar abierto. Ocluible si está al medio, pero si la inserción es muy posterior, va a estar cerrado. En este caso, miren, el plató no siempre es un villano, a veces es nuestro villano favorito, porque aquí esta inserción anterior del iris ha hecho que hay un espacio de filtración. Y este plató, combinado con el bloqueo pupilar, que normalmente debería haber cerrado el ángulo, por esta inserción no se da ese cierre. Este es el ejemplo máximo, el iris plató salvador. La inserción anterior del iris en el cuerpo ciliar hace que haya un espacio, a pesar de que el cristalino ha invadido casi toda la cámara anterior. Entonces, en ojo con configuración ya descrita, como el iris plató, el síndrome del iris plató son capaces de producir cierre angular aún con una iridectomía o una iridotomía abierta. Y el síndrome es completo cuando el cierre angular es total. ¿Qué pasa en este caso? Hay que examinar siempre el plató a la oscuridad y a la luz. Porque la luz está abierto, pero la oscuridad no. Y síndrome es cuando puede haber sinequias o un cierre total, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, atención, todo ángulo estrecho, por favor, no piensen que todo es bloqueo pupilar. Siempre puede ser un iris plató. Si está el iris plató asociado a bloqueo pupilar, justifica la iridotomía ya. Si solo es iris plató, la iridotomía no va a funcionar. Hay que hacer una iridoplastía láser argón o retirar el cristalino. Y siempre hacer un control VM post-tratamiento. El glaucoma maligno es una de las cosas que a mí me suenan un error, ¿no? La hipótesis de Schaffer es que el acuoso se iba al vítreo, no sé por dónde. Detrás de él o a su lado no hay ninguna comunicación. El vítreo anterior es lo más fuerte que se pega hacia la periferia. Y estancándose lo desplaza hacia adelante. No es cierto esto. Bloqueando el libre fluido. Esa es la imagen, miren, ¿no? El bloqueo cilio. Y la de Grant es el engrosamiento y menor permeabilidad de la hialoide. Entonces, ¿qué pasa? Los libros antiguos nos decían, este es el mecanismo enfáquico. El líquido acuoso forma estos quistes y se va para atrás. No hay forma de que el acuoso pase hacia acá atrás, porque la base del vítreo está recontrapegada. Y en el afáquico, bueno, habría la posibilidad, pero tampoco. Esto que él veía,
Y las hipótesis de Schaffer eran las cisternas del vitrio. Esto no es cierto. Hemos visto, miren, y esto es para explicarles, este es un ojo que sangró, y la sangre no pasa más atrás, se queda acá en el espacio vitrio anterior, porque a partir de, después de Parks plana, la unión con el vitrio, con la parte periférica, es tan fuerte que no va a dejar pasar esta sangre hacia atrás, tampoco el acuoso hacia atrás, no hay forma. Encontramos que en el glaucoma maligno hay efusiones generadas por hipotonía, ¿eh? Luego una trave, luego de un golpe, luego de una inflamación, y en un ángulo estrecho, donde puede haber que esta fuerza rote el cuerpo ciliar, ahí sí está móvil, ¿eh? Esa rotación anterior cierra la luz. Y lo que vemos, miren, acá está su fusión, ha empujado el cuerpo ciliar, y aquí un poco que el plató lo quiere salvar, pero hay un cierre angular. El glaucoma traumático también vamos a verlo. Fíjense, la diálisis angular se ve perfectamente, a pesar que, bueno, ya la vemos, pero acá tenemos otra forma de examinar. La catarata traumática que cierra el ángulo, el saco anafiláctico, en este caso por ruptura de la cápsula anterior, y en este caso por la epidemia de abastimitis con la ruptura de la cápsula posterior. O cirugía de glaucoma también sirve el VM para ver, miren, el bloqueo pupilar cómo cambia post y pre y post diaglasia. El ángulo cómo se abrió luego de la iridotomía. ¿Y por qué hacer a veces iridotomías no tan periféricas? Porque como hay un iris plató, corremos el riesgo de, si hacemos un periférico, pegar al cuerpo ciliar, dolor y sangrado. Podemos ver si la iridotomía es patente o si no penetró, también con el VM, claro, con retroalimentación también. O este cambio de 0,35 a 0,49, aquí no se ve muy claro, es suficiente hidrodinámicamente para que baje la presión con una iridoplastia. Teníamos que hacer la revisión de Simmons antes en el postoperatorio con espátula, ¿no? Ahora hacemos el VM a ver si la trave está completa y filtrante, o si falló. Es el expression, ese lo pusimos, y a la mañana siguiente no lo vi, y dije, ¿qué pasó? Se me fue. No, se había metido profundamente, tuve que recolocarlo. Y acá, este es el instrumento del doctor Mario Miranda, que nos da perfectamente una buena filtración. La válvula de Ahmed, a ver si el tubo de la válvula está obstruido o no. También retroiridiano, importantísimo. O para ver la viscocanalostomía, o la filtrante no penetrante, o la limbectomía lacunar. La vemos perfectamente. Viscocanalostomía, en este caso, que se amplió, ese espacio virtual se ha convertido en real. Y la ecografía tiene una gran ventaja, la podemos llevar inclusive a hacer alteraciones congénitas a la sala de cuidados intensivos pediátricos. Y vamos a ver acá un síndrome de Peters completo, con lenticono anterior, alteración de la córnea, sinequias iridocorneales complejas, un cristalino cataratoso, completito. O, si no todas las opacidades corneales son Peters, hay síndrome iridocorneal. Hay una tendencia a decirle todo Peters. No. Nissen nos ha dado claramente la clasificación de las alteraciones distrofias iridocorneales. En este caso, la aniridia, que no es una aniridia, siempre hay un pequeño muñón, se ve perfectamente con el VM. Y las digenesias trabeculo-iridocorneales, como en este caso un Axenfeld-Rieger, nos está viendo perfectamente con el VM. Y fíjense la línea Schwalbe prominente. Vamos a ver siguiente adelante cómo se ve el síndrome de Axenfeld-Rieger, perfectamente las sinequias. También la membrana de Barkan, que piensan que no existe, bueno, aquí está, a veces no se ve, pero en el VM se ve perfectamente la membrana de Barkan, en este caso, está alterando el ángulo. Conclusiones, el uso del VM, visión total del segmento anterior
identifica por qué no funciona la iridotomía, por qué se puede realizar la iridoplastía, identifica la concomitancia de los diferentes procesos, determinando el orden de importancia de cada uno en el cierre angular, define el papel del cristalino en el cierre angular y en pacientes con cierre facomórfico con cristalino transparente puede establecer la indicación de lensectomía. El VM proporciona imágenes en tiempo real del ángulo del segmento anterior, los descriptores biométricos estándar de la anatomía del ángulo y el segmento anterior nos da un enfoque cuantitativo al diagnóstico y la posibilidad del tratamiento. Pero el futuro está hoy. El VM de análisis espectral es algo nuevo. Trabaja con 50 MHz, ofrece una resolución de 30 micras, análisis espectral de las radiofrecuencias y nos dan por colores y podemos hacer sustracciones. Y por ejemplo, acá, como son diferentes tejidos, acuérdense en gris, el córnea y esclera, el iris se ve en color rosa y el cuerpo ciliar en rojo. Y sustraemos alguno de ellos por radiofrecuencias, podemos ver la estructura de cada uno adecuadamente. Esto es el futuro. El Sweet Source, no de OCT, en ultrasonido. Es un Doppler de pulso ultrasónico y un escaneo continuo en una región para ver la velocidad de flujo sanguíneo. El traductor de alta frecuencia se dirige a esa zona y se construyen mapas de pequeños vasos, mostrando su flujo, haciendo mapas de flujo. Un escaneo en 2 dimensiones, se ve el flujo del iris y el cuerpo ciliar en vasos pequeños hasta 40 micras. Podemos aplicar filtros, retornar a las secciones examinadas y ver cada línea de visión. De esta manera tenemos imágenes sólidas. Esta técnica de por sustracción detecta y mide el flujo lento en los bajos de pequeño calibre y que son similares a la resolución del ecógrafo. Y a veces el OCT no ve estos flujos lentos, ¿verdad? Y la imagen se muestra en 3D con perspectiva volumétrica. Miren, acá tenemos el plano del iris, el ángulo, la esclera, los procesos ciliares, y haciendo sustracción de esto, podemos ver el flujo sanguíneo de todos los vasos colectores o lo que hay atrás. Lo vas a ver en mix. Y aquí vemos la retina interna, la retina posterior y la coroides en el polo posterior. Mismo podemos hacer en el ángulo, viendo quistes y podemos ver una serie de imágenes en 3D con este nuevo método de Sweet Source, VM. Y otra cosa importantísima que no tiene que ver con glaucoma, pero sí con acomodación. El scattering de las fibras del cuerpo ciliar nos va a decir cuánta acomodación tiene este cuerpo ciliar al estímulo de 0, 2, 4 y 6 dioptrías, a ver si es que se nota la contracción. Todo eso se puede hacer perfectamente. Muchísimas gracias. Hemos tomado un poquito más de la segunda charla para hacer la hora completa. Muchísimas gracias. Bueno, igual le mandé las gracias al doctor por haber enviado la charla, a pesar de que se encuentra muy lejos en Francia. Entonces, igual le mandé las muchas gracias y bueno, agradecido también la presencia de todos aquí por haber estado presentes en la charla del día de hoy. Espero les haya servido bastante para los diferentes diagnósticos que el doctor ha mencionado y eso sería todo por el día de hoy por la charla. Gracias. Muchas gracias. Con profundo pesar debo comunicar el sensible fallecimiento del doctor Francisco Contreras el día de ayer en la noche. Estamos coordinando con la familia para ver la posibilidad de que a las 10 de la mañana el féretro pueda venir acá al Lino antes de trasladarse al velatorio y después a la Molina. Quiero pedir a todos, por favor, un minuto de silencio en su honor, en su memoria y en el legado que nos deja a todos nosotros.
Muchas gracias. A las 10 de la mañana, aquellos que puedan, por favor, nos acompañan para una ceremonia religiosa que se va a llevar a cabo en su honor. Gracias a todos.